Y yendo al caso Fujimori, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos podría decir después de estas dos sentencias que se tuvo, como fue por derechos humanos, el caso de la Cantuta y Barrios Altos, y como fue por el caso por corrupción? Eh, ¿Avanza, tiene visos de más avance, de que las otras acusaciones van a progresar o no? Yo creo que ese proceso ha sido procesos ejemplares que nosotros esperábamos que más bien nos tomaran como ejemplo de todo el Poder Judicial. Hay algunos jueces que lo están tomando como ejemplo y que están tratando esa jurisprudencia y tratar de asemejar la actuación de la sala penal, de la sala especial, perdón, pero más allá no ha habido ningún avance. Nosotros vemos y sabemos, por ejemplo, de casos de corrupción que hay pruebas en el expediente, pero nos sorprende ver a algunos fiscales que no están haciendo su labor, que están haciendo acusaciones muy formales sin ir a lo que tienen probado en el expediente, creo yo con la total intención de que absuelvan a algunos acusados de corrupción. Y eso me preocupa porque quiere decir de que o es por falta de independencia, porque hay presión de algún lado, o es por corrupción. Ujú. ¿Y qué fue, por ejemplo, de los otros casos que se presentarían a Chile para ser incluidos en el juzgamiento? ¿Progresó eso? ¿Se pusieron trabas a eso? Se ¿Qué han puesto sucedió? trabas, todavía están en el Consejo de Ministros algunos, o No sea, avanza. no avanzan. O sea, está el caso Chavín de Guanta, que la Corte Suprema aprobó la extradición y lo ha pasado al Consejo de Ministros, no lo ha hecho. Tengo entendido que hay otros casos de corrupción que también lo han pasado al Consejo de Ministros y tampoco ha salido de ahí, ni en el despacho de Yudicimos, ni en el despacho de Jorge de Castillo, y ahora creo que mucho menos con este actual primer ministro, ¿no? A nivel Latinoamérica, con respecto a países como Chile, Argentina, países donde vivieron sendas violaciones de derechos humanos, ¿cree que en el Perú se han logrado más avances o son menos? ¿Qué piensa usted? Yo creo que hay algunos avances importantes en Argentina, sobre todo de que después se han reabierto muchas causas y han habido avances importantes. Tengo conocimiento que en Chile no tanto, que más bien se están absolviendo o están investigando y archivando o están eh, condenando a 4 años por desaparición forzada. O sea, no son penas que condicen a lo que se hizo. O sea, la vida humana no puede castigarse, la desaparición o la tortura con 3 o 4 años de prisión. A mí me parece que no es. Yo creo que en Perú han habido avances importantes, hay jurisprudencia importante y que sirve en la región, pero que lo que está ocurriendo ahora es no solo un estancamiento, sino un retroceso. Pero lo avanzado hasta ese punto, antes de ese estancamiento y retroceso, creo que fue bastante en el Perú. Hay importante jurisprudencia que está sirviendo en Chile, que está sirviendo en Argentina, que sirve en Colombia, que sirve en Guatemala, precisamente, y lo toman como jurisprudencia para poder juzgar e investigar a violadores de derechos humanos en la región. Hace poco el ministro de Justicia, Pastor, estuvo en Ginebra respondiendo a una acusación por racismo que le entablaron, que le entablaron al gobierno peruano. Eh, en el tema de los derechos humanos y la violación de los mismos, ¿cree usted que esto ha tenido siempre un componente racista? Yo creo que sí, la Comisión de la Verdad lo ha dicho, o sea, no es por gusto de que la mayoría de las personas que fueron detenidas, desaparecidas y torturadas eran gente del campo, eran quechohablantes, eran gente que tenía poco grado de instrucción, ¿no? Entonces, yo creo que sí hubo un componente racista muy fuerte, incluso en las propias respuestas de la sociedad. O sea, la sociedad no se comenzó a preocupar de los desaparecidos, sino cuando tocaron a la gente de Lima o los desplazados en Lima. Pero mientras ocurrían en Ayacucho, en Huancavelica, nadie se preocupaba. Los organismos de derechos humanos emitían informes, Amnistía Internacional emitió un pronunciamiento. Recuerdo que el presidente Belaúnde tiró el informe de Amnistía Internacional al basurero y nadie dijo nada, porque eran los desaparecidos de Huancavelica, de Ayacucho, pero no eran los desaparecidos de Lima. En Lima comenzó a dar una respuesta a los estudiantes, los profesores, la sociedad comenzó a dar respuestas cuando los hechos de violación de derechos humanos se trasladan a la ciudad de Lima. Claro.
personas desaparecidos. Claro, entonces hubo un componente racista, ni hablar, hubo un componente racista. ¿Cree que existe una política actual de Estado que sigue siendo discriminatoria de grandes sectores de la sociedad peruana? Yo creo que sí, empezando por todo el presidente de la República, cuando dijo que se han creído, hablando de los de Bagua, que se creen ciudadanos de primera categoría, de primera clase, creo que de primera categoría. Ciudadanos que no eran Desde de primera ese clase. pronunciamiento del propio presidente de la República uno ve ya el racismo. Entonces, por supuesto que todo su accionar está enmarcado dentro de eso. Nosotros tenemos un caso, el caso del señor Bernabé Baldeón, que fue detenido y desaparecido en el año 90. La Corte Interamericana pidió que el Estado pidiera disculpas públicas por esa tortura y ejecución extrajudicial del señor Bernabé Baldeón. Hasta ahora el gobierno no lo quiere hacer. No quieren viajar a Ayacucho a hacerlo. Quieren hacerlo en una oficina en Lima. No quieren viajar a Ayacucho a hacer ese acto. Y para nosotros es parte de un componente racista. ¿Qué piensa que es lo primero que hay que hacer para limpiar esto, para cambiar eso? Bueno, yo creo que son muchos los pasos que tendrían que hacer. O sea, tendría que haber una voluntad de ir por diferentes direcciones. Dar presupuesto para la búsqueda de justicia, ver todas las posibilidades, agotar todas las posibilidades para poder ubicar a los desaparecidos, entregar los nombres de las personas que están siendo investigadas, dar todas las personas hojas de vida de los militares que estuvieron en las zonas de emergencia, para que se pueda avanzar. Pero también hay que dar algunas alternativas en los procesos judiciales. Por ejemplo, en el caso Cabitos, que es el caso de Cabitos 83, que es todos desaparecidos y torturados del año 83 en Huamanga, después de 20 y tantos años, por fin se va a iniciar un juicio oral contra los miembros, gente que estaba en la zona, en comandos políticos militares, pero que ha hecho la Sala Penal Nacional, avalado por el Poder Judicial, que es que el juicio tiene que hacerse en Lima, porque los generales no pueden viajar a Huamanga y los vocales tampoco. Entonces son las señoras de Anfacet, las señoras que vienen años, que son ancianas, que son quechua hablantes. Muchas han fallecido y otras están todavía andando con la poca fuerza que les queda, tienen que venirse a Lima al juicio. Porque los jueces no pueden trasladarse a Huamanga y los generales menos. Pero ellas sí tienen que venirse aquí a Lima. Entonces yo creo que el gobierno está en la obligación de emprender un inmenso camino que tiene varias vías. El dar presupuestos, el dejar que el Poder Judicial y que el Ministerio Público actúen con independencia. Sabemos nosotros que hay presiones. Hemos conocido extraoficialmente de presiones contra jueces, contra fiscales, para tal o cual fallo. Hay presión del propio Ministerio de Defensa, hay presión de la Asociación de Militares. Entonces yo creo que para dar una respuesta a la ciudadanía que está pendiente de la búsqueda de esta justicia, el gobierno tiene la obligación de dar los nombres de las personas que están investigadas, de emprender caminos de reparación, no solamente comunitaria, sino también individual, y poder dar los recursos para la identificación a través del ADN de los cuerpos que se están recuperando de las fosas comunes. Como una última pregunta, a 6 años de entrega de este informe en la Comisión de la Verdad, ¿cuál sería su mensaje a la sociedad civil, a la sociedad peruana? Bueno, yo creo que no hay que perder ni fuerzas ni esperanzas de lograr algo. Yo en algunas oportunidades he conversado con muchas de las víctimas que están desesperanzadas ya. Entonces yo lo que digo es, si ellos, que son los motores de esta lucha, bajan los brazos, el resto de la sociedad también lo hará. Yo creo que a pesar de todas las dificultades que hay que continuar adelante. El camino nunca ha sido fácil, lo poco que se logró con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero creo yo que los lazos de solidaridad entre las propias víctimas son los que los pueden hacer más fuertes.